Agradecer a Juan Carlos y al Ayuntamiento de Donosti y a la Diputación de Guipúzcoa, que son quienes han permitido también que desarrollemos no solo en concreto esta feria, sino otras acciones a lo largo del año de sensibilización en estas materias, y concretamente una que también se ha citado, como es el impulso de prácticas de compra pública responsable. Lo hemos hecho con la propia Diputación, que aprobó la norma foral hace bien poco, una norma integral sobre compra pública responsable, y lo hemos hecho también a través de la sensibilización y formación de muchos ayuntamientos, asesoría, como anteriormente ya los que había sido pioneros. Pues qué ricas por ello. Bueno, esta feria, esta acción concreta, pues, se desenvuelve en unos tiempos que son de incertidumbre, de desesperanza, de destrucción de empleo, de recortes en políticas y servicios públicos, de crecimiento de la exclusión social, tiempos en que las instituciones financieras y económicas, en vez de comprometerse en resolver problemas, pues parecen empeñados en agravarlos, y creemos que en esos tiempos, en estos que nos tocan vivir, es importante que se alcen voces que reivindiquen una nueva forma de mirar y de hacer economía, que denuncien, por un lado, pues las consecuencias de ese capitalismo injusto, violento, patriarcal, insolidario e insostenible, pero que también sean capaces de realizar aportes a la construcción de prácticas e alternativas que nos ayuden a transformar, pues, esta sociedad y este mundo, ¿no? Y ese es nuestro objetivo prioritario: desarrollar una economía que esté al servicio de las personas y de la sostenibilidad de la vida. Al contrario de lo que hace el capitalismo, que prima la maximización del beneficio sobre los efectos en personas, pueblos o medio ambiente. Pero más allá de constatar esto, de denunciarlo y de reivindicar modelos diferentes, creemos importante resaltar que ya hay movimientos, a veces pequeños, pero no tan pequeños como nos hacen creer quizás desde los poderes, y hay movimientos que conforman una variada y rica articulación social de experiencias alternativas. Una de ellas es la economía solidaria, junto a otras redes. En el caso de la economía solidaria, REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, viene trabajando desde el 97 precisamente en el impulso de esas formas diferentes, alternativas, más éticas, solidarias, de hacer economía, y que basa su trabajo en 6 principios, valores que tienen que ver con la promoción de la equidad, con la promoción del empleo digno, además del reconocimiento de que hay trabajos no solo productivos, sino también reproductivos, con el valor de la sostenibilidad medioambiental, con el valor de la cooperación frente a la competencia capitalista, con la defensa del sin ánimo de lucro. Es posible crear economía, es posible crear empresas, llamamos desinteresadas, cuyo interés no sea solo maximizar beneficios, sino sean otros elementos, y en sexto lugar comprometidas con el entorno, que sean empresas, que sean entidades que junto con otras redes, organizaciones, instituciones se comprometan a transformar el entorno. Estamos hablando en este caso de REAS de 60 empresas y entidades que actúan en variados sectores, como comentó Juan Carlos, y luego especialmente Maider lo hará en referencia a lo que vamos a ver en la feria, pero que queríamos resaltar también que también están en sectores que impulsan sectores claves para esa transformación económica, y que hace años era impensable. Tenemos ya instrumentos de banca y de finanzas éticas, de comercialización y de consumo de energías renovables, de soberanía alimentaria, etc. Es decir, elementos ya que tocan un poco más a fondo las cuestiones más importantes del sistema económico. Estas empresas generan más de 1.700 empleos a tiempo completo, personas contratadas hay más, lo cual demuestra que en tiempos de dificultades en este tipo de empresa y de entidad se sigue apostando por mantener el empleo, y especialmente para quienes tienen mayores dificultades. Y no es casualidad que de esos empleos el 70% sean mujeres. Pero además contamos con más de 3.000 personas voluntarias, porque además del empleo y de generar actividad económica, tenemos muchísimas personas militantes que desarrollan trabajos de sensibilización y de extensión de estos valores alternativos. En el caso del voluntariado, si hablábamos antes del 70% de mujeres de empleo, estamos hablando de cerca del 80% de militantes mujeres en estos ámbitos. Y habría que reconocer además a miles de personas asociadas en proyectos cooperativos de banca ética como FIERE, en proyectos de consumo de energía renovable como Goyener, en redes de consumo de productos agrícolas locales como Baserri, aquí en Guipúzcoa, etc.
Por lo tanto, digo, y además con unos ingresos totales en 2013 de más de 92 millones de euros, como digo, bueno, pues una realidad que para algunos y algunas puede ser testimonial, pero que desde luego no es desdeñable y sobre todo su valor, más allá de estos números, es que apuntan una nueva forma, como decía al principio del diario, de hacer economía. Y el proyecto más ambicioso que tenemos en estos momentos de REAS es precisamente la extensión de lo que denominamos mercado social, que es una red de producción, distribución, financiación y consumo de bienes y de servicios, pero que funcione con criterios alternativos a los que estamos acostumbrados a ver en el mercado capitalista. Criterios éticos, ecológicos, democráticos, solidarios, feministas, constituido tanto por empresas y entidades de la economía solidaria como por consumidores personales y también colectivos que pueden entrar en esta red. Decimos, quizás un poco ingenuamente, que debe ser un mercado que nos permita desconectarnos al menos tanto como sea posible de lo que es el mercado capitalista. Y puede parecer una quimera, como digo, una ingenuidad, pero esa es nuestra aportación a ese conjunto de alternativas que cada vez con más fuerza, y yo creo que también con más apoyo popular, están emergiendo en el ámbito económico. Así, estas propuestas de la economía solidaria se suman a las que desarrollan otras economías críticas, como la economía feminista, la economía ecológica, o otros enfoques que trabajamos con ellos, como los que tienen que ver con la democracia económica o la economía participativa. Bueno, para acabar, la feria que presentamos es precisamente un instrumento, junto a otras actividades que venimos desarrollando, tanto de intercooperación entre las entidades de economía solidaria como de sensibilización a la sociedad, un instrumento, como digo, al servicio del crecimiento y de la visibilización de ese mercado social. El mercado no acaba con la feria es un instrumento para visibilizarlo. Y una iniciativa que sobre todo lo que trata es de acercar a la ciudadanía propuestas económicas viables, creíbles y que realmente se puedan llevar a cabo cotidianamente y que puedan hacer de la economía en general y del consumo en particular una herramienta de transformación social. En la feria, que nos lo va a contar ahora Maider Sagredo, que Maider es miembro de la Fundación Social, una entidad muy fuerte aquí en Guipúzcoa en el ámbito de la economía solidaria y que participa también en Saretus, otra red que tiene que ver con el impulso del consumo crítico, consciente y transformador, y que también forma parte del grupo motor que tenemos en Guipúzcoa para el impulso de esta feria. Como digo, Maider nos va a contar en qué va a consistir, pero también os anuncio que lo que vamos a ver es una muestra de un catálogo que precisamente vamos a presentar por primera vez en esa feria. Un catálogo que va a recoger más de 80 iniciativas concretas de producción de bienes y servicios de la economía solidaria en todo Euskal Herria. Va a ser la primera vez que hacemos un plano y un desplegable y un trabajo de identificación de esas características, y lo que tenemos en la feria va a ser una muestra. Todo no se puede tener, pero queremos ir aumentando tanto ese catálogo en futuros años como también las entidades y empresas que participen en la feria.